Hay un tipo de silencio que solo existe en los lugares condenados. No es la ausencia de ruido, es la ausencia de esperanza. Jerusalén, el ombligo del mundo. Durante 1000 años, esta ciudad ha vivido bajo la ilusión de que es eterna. Sus habitantes miran sus murallas, 50 pies de piedra sólida, y se dicen a sí mismos que Dios trazó esas líneas, que nada que sangre puede cruzarlas. Pero Dios no está mirando hacia abajo esta mañana. O si lo está, ha decidido apartar la mirada. Porque abajo, en el valle, la maquinaria más eficiente de muerte que la humanidad ha conocido acaba de despertar. No son monstruos. No son demonios de las escrituras. Son matemáticos, ingenieros, hombres que han convertido el asesinato en una industria. Son Roma. Estamos en el año 63 antes de que naciera el Nazareno que cambiaría el calendario. Es otoño. El aire huele a leña quemada y a miedo rancio. Cneo Pompeyo Magno, el conquistador de Asia, el hombre que limpió el mar de piratas, está tomando su desayuno en una tienda de campaña frente a la puerta del templo. Tiene una orden simple para sus legiones hoy. Una orden que cambiará la historia espiritual de Occidente para siempre. Antes de que el sol se ponga, quiero ver a su Dios. Hoy, Jerusalén va a aprender una lección brutal. La fe puede mover montañas, pero el acero romano las atraviesa. Bienvenidos a las 10 horas más largas de la antigüedad. Para entender cómo llegamos al borde del abismo, debemos entender que Roma no derribó la puerta a patadas. Al menos, no al principio. Nosotros les abrimos la puerta. Judea no era una víctima inocente. Judea era un animal herido devorándose a sí mismo. La dinastía de los Asmoneos. Los descendientes de los legendarios macabeos que habían expulsado a los griegos un siglo antes. Héroes convertidos en tiranos. 2 hermanos. Hircano II y Aristóbulo II. Sangre de la misma sangre. Hircano era el mayor, débil, manipulable, un hombre que prefería la sombra y el silencio. Aristóbulo era el menor, fuego puro, ambición, un guerrero que creía que el trono era un derecho de la fuerza, no del nacimiento. Cuando su madre murió, la guerra civil estalló como una infección. Aristóbulo usurpó el trono. Hircano huyó. Durante años, Judea se desangró. Aldea contra aldea, hermano contra hermano. Y en su desesperación, ambos cometieron el error fatal. El error que cometen todas las naciones pequeñas que olvidan su lugar en el tablero. Pidieron ayuda al gigante. En Damasco, descansaba Pompeyo. Acababa de conquistar el reino del Ponto, Armenia, Siria. Era el hombre más poderoso del mundo. Y entonces llegaron los mensajeros judíos. Hircano ofreció dinero. Aristóbulo ofreció más dinero. Una subasta por la libertad de su propio pueblo. Pompeyo sonrió. No la sonrisa de un amigo, sino la sonrisa de un lobo al que 2 ovejas invitan a cenar. Eligió a Hircano, no porque fuera mejor, sino porque un rey débil es un títere más fácil de manejar. Aristóbulo intentó resistir. Se encerró en Jerusalén, luego se rindió, luego sus seguidores se rebelaron. El caos. Pero Roma no tolera el caos. Roma impone el orden. Pompeyo marchó sobre la ciudad santa. Al ver llegar a las legiones, los partidarios de Hircano abrieron las puertas de la ciudad baja y la ciudad alta. Se rindieron, pero los fanáticos
Los seguidores de Aristóbulo se retiraron al único lugar que creían inexpugnable. El monte del templo, rodeado por barrancos profundos, protegido por murallas que hacían parecer juguetes a las defensas de otras ciudades. 12.000 hombres se encerraron allí, cortaron los puentes, cerraron las puertas de bronce y esperaron a que Yahvé los salvara. Pompeyo miró aquellas murallas y decidió que no se iría hasta que cada país fuera volteada. El asedio duró 3 meses. 3 meses de calor sofocante, de sed y de una guerra psicológica lenta y tortuosa. Para un romano, un asedio no es una batalla, es un problema de ingeniería civil. Pompeyo observó la topografía. El este, el sur y el oeste eran imposibles. Los barrancos eran demasiado profundos. Solo el norte ofrecía una oportunidad. Pero el norte estaba protegido por un foso inmenso excavado en la roca y por torres defensivas colosales. ¿Cómo cruzas un foso bajo una lluvia de flechas y piedras? La respuesta romana, con paciencia y con madera. Pompeyo ordenó construir un agger, una rampa gigantesca hecha de tierra, madera y escombros. Miles de hombres trabajando día y noche para rellenar el foso, metro a metro, cubo de tierra a cubo de tierra. Las balistas romanas empezaron a cantar. Piedras del tamaño de cabezas humanas golpeaban las almenas judías, pulverizando hueso y roca por igual. Pero los defensores resistían. Luchaban con la ferocidad de quienes defienden la casa de su Dios. Quemaban las máquinas romanas, lanzaban aceite hirviendo. Hasta que Pompeyo notó el patrón. La debilidad de Judea no estaba en sus muros, sino en sus leyes. El Sabbat, el día sagrado. La interpretación estricta de la ley en aquel tiempo permitía a los judíos defenderse si eran atacados directamente, si alguien intentaba matarlos ese segundo. Pero les prohibía trabajar o iniciar ataques ofensivos para detener la construcción del enemigo si no había un peligro de muerte inmediato. Es una imagen de horror existencial. Imagina ver a tu verdugo afilando el hacha en tu puerta, acercándose paso a paso, y saber que tu religión te prohíbe levantar la mano para detenerlo hasta que el hacha ya esté cayendo. Pompeyo explotó su piedad. Durante cada sabbat, ordenaba a sus hombres no disparar, no atacar con espadas. Solo construir, acercar las torres, rellenar el foso, subir los arietes. Semana tras semana, cada séptimo día, la muerte se acercaba a 10 metros más, impune, protegida por el Dios de sus enemigos. Hasta que llegó el día, la rampa estaba terminada. La torre más grande de Roma dominaba la muralla norte. Era el tercer mes. Las máquinas estaban en posición. El impacto del ariete se sintió en los dientes de cada habitante de Jerusalén. Una vez, 2 veces. A la tercera, la torre, que había vigilado la ciudad durante generaciones, se derrumbó con un estruendo que pareció el fin del mundo. El hijo del dictador Sila, Fausto Cornelio, fue el primero en saltar la brecha. Lo que siguió no fue una batalla, fue una inundación. Las legiones entraron como agua negra a presión. 10 horas, desde que la torre cayó hasta que el sol se puso. Los judíos no huyeron. Muchos se lanzaron al vacío desde las murallas antes que rendirse. Otros prendieron fuego a sus propias casas alrededor del templo para llevarse a algunos romanos con ellos. Pero la disciplina romana es implacable. Formación de tortuga. Muro de escudos.
Estocada. Paso. Estocada. Paso. Una picadora de carne metódica avanzando hacia el santuario interior. 12.000 muertos. Piénsenlo. 12.000 vidas apagadas en una tarde. Pero en medio de este infierno, sucedió algo que detuvo incluso a los veteranos romanos más endurecidos. Algo que desafiaba toda lógica de supervivencia. Los sacerdotes, los Kohanim, vestidos de lino blanco inmaculado, mientras los legionarios despedazaban a sus compatriotas a metros de distancia, los sacerdotes continuaron con la liturgia. Era la hora del sacrificio de la tarde. No corrieron, no tomaron armas, no gritaron. Hay un tipo de valentía que no busca sobrevivir, sino mantener el orden cósmico hasta el último segundo. Creían que si interrumpían el sacrificio, el mundo dejaría de existir. Así que prefirieron que sus cabezas cayeran sobre el altar antes que fallara su Dios. Fueron degollados uno a uno, cayendo sobre las ofrendas, mezclando su sangre con la de los corderos. Los romanos, supersticiosos por naturaleza, miraban aquello con una mezcla de asco y reverente terror. ¿Qué clase de hombres eran estos? ¿Qué clase de Dios exigía tal calma ante la aniquilación? Al caer la tarde, la resistencia había terminado. El templo era un cementerio. Pompeyo Magno se limpió la espada en su capa. Miró hacia el edificio central. El santuario, el lugar prohibido. Había conquistado la ciudad. Había ganado la guerra. Pero faltaba el premio mayor. Pompeyo quería ver al dueño de la casa. En el mundo antiguo, cada templo tenía un centro. Y en ese centro, había una estatua. Júpiter con su rayo, Atenea con su lanza, Baal con su martillo. Capturar la estatua del dios enemigo era capturar su alma. Era la prueba final de la victoria. Se contaban historias salvajes sobre el dios de los judíos. Los griegos decían que adoraban una cabeza de asno de oro macizo. Otros decían que guardaban secretos indecibles. Pompeyo pasó junto a tesoros que habrían comprado reinos enteros. El candelabro de oro macizo, la mesa de los panes sagrados, las especias. No tocó nada. Sus ojos estaban fijos en el fondo de la sala. Allí colgaba una cortina, el parojet, el velo que separaba a los hombres de lo divino, el santo de los santos, el lugar donde solo el sumo sacerdote podía entrar una vez al año, en el día del perdón, y solo con una cuerda atada al tobillo por si moría ante la presencia de Dios, para que pudieran arrastrar su cuerpo hacia afuera. Nadie sabe qué esperaba ver Pompeyo. Un monstruo, un ídolo de diamante, una luz cegadora. Entró, levantó su antorcha y vio. Nada, el vacío. Para la mente romana, concreta, materialista, aquello era incomprensible. ¿Dónde estaba el Dios? Tácito, el historiador romano, escribiría después: Inde vulgatum nulla intus deum effigie vacuam sedemet inania arcana. Se reveló que dentro no había imagen de Dios alguna. El lugar estaba vacío y los secretos, huecos. Pompeyo se quedó allí, en la oscuridad, frente a la ausencia de forma. Quizás, por un segundo, entendió el verdadero poder de este pueblo. No adoraban a una piedra que se pudiera romper. No adoraban a un oro que se pudiera fundir. Adoraban a una idea, a un creador incognoscible, invisible, omnipresente. ¿Cómo matas a un Dios que no tiene cuerpo?
¿Cómo conquistas lo que no puedes ver? Salió del santuario visiblemente perturbado. Dio una orden que sorprendió a todos: limpiad este lugar. Que los sacrificios continúen mañana. No saqueó el tesoro. No quemó el edificio. Pompeyo el Grande había mirado al abismo, y el abismo le había devuelto la mirada sin parpadear. La historia tiene un sentido del humor macabro. 15 años después de profanar el templo, Pompeyo el Grande, el hombre intocable, huiría derrotado por Julio César. Terminaría en una playa de Egipto, apuñalado por la espalda por traidores, decapitado como un criminal común. Su cuerpo fue dejado pudrirse en la orilla, lavado por las olas, sin siquiera una moneda para pagar al barquero del inframundo. El hombre que entró en el Santo de los Santos murió sin tumba. Los hermanos asmoneos tampoco tuvieron finales felices. Fueron peones en un juego que les venía grande. Su dinastía desapareció, devorada por el ascenso de un nuevo monstruo político, Herodes el Grande. Judea perdió su independencia ese día del año 63 a.C. No la recuperaría hasta 1948, 2000 años después. Roma creyó que había ganado. Pero miren bien, ¿dónde está Roma hoy? Sus legiones son polvo. Sus dioses, Júpiter y Marte, son cuentos para niños, piezas de museo, estatuas frías en el Louvre o el Vaticano. Nadie sacrifica toros a Júpiter Capitolino. Pero el dios del vacío, el dios de esa habitación vacía que desconcertó a Pompeyo, ese dios sigue vivo en la mente de miles de millones de personas. Pompeyo derribó las murallas de piedra, pero se rompió los dientes contra la muralla de la fe. Dicen que la historia la escriben los vencedores. Pero a veces, solo a veces, los supervivientes escriben el último capítulo. Jerusalén cayó en 10 horas. Pero nunca murió.